Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Tender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias te damos por la libertad que tenemos para adorarte. Habla a nosotros a través de la Escritura lo que necesitamos escuchar. Perdona nuestras faltas, por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Podemos tomar nuestros lugares? Esta es la 3ª vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos. ¿Cuáles habían sido las otras 2 anteriores? Si nos vamos al capítulo anterior, en el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. Entonces está hablando del día de la resurrección. Esa es la primera vez que se manifiesta Jesús a sus discípulos. Después, en el versículo 26, dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. 8 días después, primer día de la semana, una semana exactamente después de la resurrección. Juan no nos dice cuánto tiempo pasó para que fuera la 3ª manifestación. Nada más nos dice: después de esto. Pudo haber sido un día cualquiera, pudo haber sido a la mitad de la misma semana después de la 2ª manifestación, semana y media. Después de esto, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Dónde queda el mar de Tiberias? Tiberias, en el mar de Galilea. ¿Dónde estaban las otras 2 manifestaciones? Estaban en Jerusalén. Estaban, si nos vamos al capítulo anterior, en el versículo 19, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Tiberias queda a 120 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a mar de Tiberias y se manifestó de esta manera.
Y empieza Juan a describirnos, a narrarnos cómo fue esa manifestación. Dice, estaban juntos, primero, Simón Pedro, Tomás, que en el capítulo anterior Tomás no había estado en la primera manifestación, y es el que había dudado, que quería meter el dedo en las manos y la mano en el costado para poder creer. Estuvo en la segunda manifestación. Aquí no están todos los discípulos, nada más están 7. Simón Pedro, Tomás, como que ya después de esa experiencia que tuvo Tomás con el Señor, ya no se quería separar del grupo, quería seguir conviviendo con ellos. Tomás, Natanael, que no nos menciona Natanael nada más cuando lo llamó en el capítulo 1, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Juan, el discípulo amado, y Jacobo. Pero no nos mencionan a los otros 2 discípulos. ¿Dónde estaban reunidos estos 7 discípulos? ¿Seguían en Jerusalén o se habían ido a Tiberias? Si seguían en Jerusalén, cuando Simón Pedro dice en el versículo 3, voy a pescar, y ellos le dicen, vamos nosotros también contigo. Ese voy a pescar, si seguían en Jerusalén, significaba un camino de 120 kilómetros de distancia para ir a pescar. Si lo traducimos, ¿cuánto es la velocidad que podemos estar caminando? ¿Cuántos les gusta? 6 kilómetros por hora, aproximadamente 1 kilómetro, que equivale más o menos a 10 cuadras grandes de 100 metros, lo podemos recorrer caminando a prisa en 10 minutos. Nos podemos aventar 6 kilómetros, o sea, fue un camino, si caminaban sin descansar, unos 2 días para ir a pescar. Voy a pescar. ¿A qué se dedicaba Pedro antes? Era pescador. Voy a pescar, voy a regresar a lo que estaba haciendo. Pedro, tan impulsivo, tan líder, tan, ¿cómo lo podríamos decir? Explosivo, fue el que sacó la espada para cortarle la oreja al siervo del sacerdote. Fue el que dijo, no me vas a lavar los pies. Fue el que dijo, Señor, si es posible, mi vida pondré por ti. Mi vida pondrás, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aquí está Pedro, 1 semana, 2 semanas después de la resurrección del Señor. Pedro todavía con la conciencia aquella, conciencia llena de culpa, me imagino a Pedro. Negué al Señor. Ese brinco que dio Pedro después de haber negado al Señor, le dio un crecimiento espiritual tremendo. Yo creo que pasó de su adolescencia espiritual a una madurez, a un adulto o casi anciano espiritual. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura, salió y lloró amargamente. Aquí está Pedro diciendo en su papel de líder, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí tenemos un grupo de discípulos liderados por Pedro, regresando a la acción que estaban haciendo antes de que tuvieran su encuentro con el Señor. Vamos también nosotros contigo. Y fueron, entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Tenemos un grupo de discípulos, 7 discípulos, en una barca en medio del mar. Y como podemos ver después, Simón se había quitado la ropa. Podemos pensar hasta que semidesnudos, aguantando el frío, las inclemencias del tiempo, en medio del mar. Y ahí están los discípulos, echando la red una y otra vez al mar, sin lograr nada, sin lograr nada. Vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo,
Se estaba terminando la oscuridad de la noche y cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Podemos ver en el capítulo después que estaban como a 200 codos, como a 90 metros, 90, 100 metros, que sería el tamaño de una cuadra grande. Está amaneciendo apenas y ahí está, a casi 100 metros en la playa, una silueta. 100 metros, que les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Porque no me imagino que les haya dicho: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Porque no lo hubieran escuchado. Tuvo que haber levantado la voz para poder hacerse escuchar por sus discípulos que estaban en la barca en medio del mar. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué respondieron? No. ¿Qué significa ese no? No tenemos de comer. ¿Por qué? Porque hemos estado toda la noche en la barca, en medio del mar, soportando el frío y no hemos logrado nada. Y aquella noche no pescaron nada. ¿Tenéis algo de comer? No. Entonces les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de peces. Y viene lo interesante. Juan siempre fue como muy observador, a diferencia de Pedro, que Pedro tenía ese arrebato, ese entusiasmo, esa hiperactividad propia de él, y Juan como que era más tranquilo. Porque ¿cómo empieza? En el principio era el verbo era con Dios. Y a Juan se le da la revelación del Apocalipsis, escribe 3 cartas universales. Y está Juan y dice: aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Si nos vamos al capítulo anterior, cuando María Magdalena va con Pedro y con Juan y les dice: el Señor ha resucitado, van Pedro y Juan corriendo. Pero Juan se le adelanta a Pedro y llega a la puerta, a la entrada de la tumba, ve, pero no entra. Ve y observa cómo estaba el interior de la tumba. Y Pedro no, Pedro llega y entra a la tumba. Aquí sucede lo mismo. Juan le dice a Pedro: es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Se pone la ropa y se avienta al agua, dentro de su inquietud, ¿no? ¿Cómo está esa diferencia en los caracteres, en la forma de ser de las personas? Uno observador, es el Señor, y Pedro se pone la ropa y se avienta al agua. Y cuando llegan, los está esperando el Señor con un desayuno. Conocemos el resto. Voy a pescar. Cuando queremos regresar a lo que hacíamos antes, voy a pescar. Vamos nosotros. Y ahí estamos, en medio del mar de la vida, en nuestra barca, en nuestra zona de confort, trabajando, luchando, semidesnudos, aguantando las inclemencias del tiempo toda la noche y no hemos logrado nada. Estamos en nuestro trabajo, esforzándonos todo el día, toda la noche, como aquí, y no hemos logrado nada. Estamos en nuestra familia, en nuestras relaciones, y no hemos logrado nada. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, sí se acuerda, sí se han notado cómo es, ¿no? Empieza, de la casa de ustedes se alcanza a ver el oriente cuando empieza a salir el sol y empieza a ver ese cambio, ese juego de luz que empieza como a iluminar tenuemente. Y uno empieza, como ya uno está viejito y ciego, no distingue bien las cosas, pero conforme va aumentando la luz, se van aclarando las cosas. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí estamos nosotros.
Y nos grita Jesús en la playa, después de haber pasado toda la noche luchando, nos grita: ¿tienes algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué significa el tener algo de comer? Estás pescando, pero no has pescado nada. O sea, el fruto de tu trabajo no ha dado nada. No tienes nada que ofrecer, no tienes nada que dar. No he pescado nada. Josué, ¿cómo te va? Hijitos, ¿cómo les va? ¿Cómo te está yendo en la vida? ¿Qué estás haciendo? Señor, no me está yendo bien. Estoy mal en mi trabajo. Mi esposa no me habla. Mis hijos no me hablan. Mis relaciones con mi familia están mal, Señor. No estoy bien. He estado luchando toda la noche y no he logrado nada. Aquí estoy, Señor, desnudo en medio de la mar. No he hecho nada, Señor. No tengo nada. ¿Tienes algo de comer? No tengo nada. No estoy bien. Mi vida no está bien. Mi relación no está bien. Mi relación con mis hermanos no está bien. Mi relación en el trabajo no está bien. Mi relación con mi familia no está bien. No estoy bien, Señor. No estoy bien. ¿Y qué responde el Señor? Desde la playa: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Has estado echando tu red en el lado equivocado. Has estado trabajando, echando la red una vez de la misma manera que estás acostumbrado. Y te dice el Señor: no, échala del otro lado y vas a hallar. En Lucas 5, el pasaje más o menos similar, le dice Pedro: en tu palabra echaré la red. Y aquí el Señor nos está diciendo: échala del otro lado, pero échala conmigo. Inténtalo otra vez. Hazlo otra vez. Trata de restaurar esa relación que tenías con tu familia. Trata de restaurar esa relación en tu trabajo. Trata de restaurar esa relación con tus hermanos. Inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Echa la red del otro lado. Da un giro de 180 grados a lo que estás haciendo, a la forma como la estás haciendo, y hazlo otra vez. Pero hazlo conmigo y vas a ver los resultados. ¿Qué dice? Y le echaron y ya no la podían sacar. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero está en que nosotros dejemos al Señor que las haga. Está en que nosotros dejemos y escuchemos al Señor cómo debemos de hacer las cosas. Echa la red del otro lado. Haz las cosas de una manera diferente. Inténtalo otra vez, pero inténtalo con el Señor. Y el Señor, ya sabemos lo que sucedió. La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué aprendemos de esto hoy? ¿Has estado en tu vida, en tus relaciones, en un bote, en un barco, en medio del mar, luchando toda la noche, semidesnudo como estaba Pedro, aguantando las inclemencias del clima, y no has logrado nada? Toda la noche, una y otra vez, haciendo las mismas cosas de la misma manera, agarrando la red y aventándola, sacándola vacía, aventándola y sacándola vacía, una y otra vez haciendo las cosas sin resultado. ¿Has estado en esa situación? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En tus relaciones? ¿Hemos estado así? Y de repente se aparece Jesús cuando está terminando el día, cuando está empezando el siguiente día, al amanecer. Aquí no es como se aparece cuando está en medio de la tormenta caminando sobre el mar. Porque cuando está en medio de la tormenta caminando sobre el mar, acercándose a sus discípulos en la barca, que le dice a Pedro: ven, es diferente. Están en medio del mar. Aquí está Jesús en la playa. Me gusta la manera que el comentarista, se me fue el nombre, Matthew Perry, el inglés del siglo XVIII,
Dice, cuando Jesús se acerca caminando a sus discípulos sobre el mar, es la continuidad de la vida, pero aquí los está esperando en la playa, al final de la jornada. Y ahí está Jesús, esperando para preguntarnos, ¿tienes algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo te va, hermana? Podríamos decir cómo te trata la vida, pero no. Es cómo te está yendo en tus relaciones, cómo te está yendo en tu trabajo, cómo te está yendo en tus relaciones interpersonales, cómo te está yendo con tu relación con Dios. En la mañana estaba escuchando el sermón de Second Baptist y el pastor decía, a veces queremos a Dios nada más cuando tenemos problemas, lo metemos en una caja, God in the box. Dice, queremos recordar el arca de la alianza y meterlo en una caja y recurrir a Él nada más cuando tenemos algún problema. Señor, escucha mi oración. Y no, aquí está Jesús en medio de nuestro problema, invitándonos, diciéndonos, inténtalo otra vez. De otra manera, inténtalo conmigo, hazlo conmigo, haz como yo te digo. ¿Tienes algo de comer? No, Señor, no tengo nada. He estado toda la noche luchando en el mar y no tengo nada. ¿Por qué no tienes nada? Has estado trabajando y has estado luchando de la manera equivocada. Hazlo así. Echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces vas a ver. Cuando empecemos a confiar más en el Señor y a escuchar su palabra, vamos a hacer grandes cosas. Pero tenemos que tomar la decisión de escucharle y estar dispuestos a tirar nuestra red del otro lado. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Han estado luchando toda la noche en medio del mar? ¿Han estado soportando las inclemencias del tiempo semidesnudos en medio del mar? En una frágil barca, en una zona de confort, cuando Jesús está diciéndole a Pedro, sal de tu zona de confort y camina sobre aguas profundas conmigo. Pero no pierdas mi vista, no pierdas tu vista en mí. Tienes que estarme viendo. Echa tu red del otro lado, a la derecha de la barca. Me gustaría esta tarde noche hacerles una invitación. No es una invitación de levantar la mano, no es una invitación de ponerte de pie en tu lugar, no es una invitación de pasar al frente, es una invitación diferente. Es una invitación a intentarlo otra vez. Es una invitación a hacerlo de otra manera. Es una invitación a echar nuestra red del otro lado. Y allí en nuestros lugares, quisiera que cerráramos los ojos por un momento y pensáramos y meditáramos cómo estamos, Señor, cómo estamos. Luchando toda la noche y no he logrado nada. Esperando el amanecer para poder ver al Señor y que nos diga, inténtalo otra vez, tírala del otro lado. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y meditar unos momentos en esto. Señor, aquí estamos, dispuestos a intentarlo otra vez, dispuestos a echar nuestra red del otro lado, Señor. Hemos estado luchando,
toda la noche y no hemos logrado nada. Queremos, Señor, intentarlo otra vez, pero esta vez intentarlo contigo. En tu nombre, Señor, lo haremos. Perdona nuestras faltas, danos sabiduría para entender y tomar decisiones. Por Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.